Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en este estudio bíblico. Y continuamos con la serie de estudios sobre el acoso sexual, sobre el abuso sexual y la violación. Decíamos, ¿verdad?, que el acoso sexual es cuando una persona, ya sea de forma física o de forma oral, ¿verdad?, también con las palabras, hace insinuaciones, ¿verdad?, insinuaciones a otra persona que no da su consentimiento con esas cosas. Insinuaciones a tener relaciones, ¿verdad?, sexo, cosas así. Se usa mucho también hoy en día que por el internet, ¿verdad?, por medio de mensajes, se hagan este tipo de acosos sexuales. Que mirábamos en el estudio pasado que Dios aborrece el acoso sexual, la violación, ¿verdad?, todas esas cosas perversas. Y el abuso sexual son esas relaciones, ¿verdad?, forzadas, ilícitas, ¿verdad?, donde una persona obliga a otra persona a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y una de las personas no consiente en eso, ¿verdad? No da su consentimiento para que pase eso. Básicamente es lo que mirábamos en el estudio pasado y cómo se va dando, ¿verdad? Que los líderes de la sociedad, muchos líderes de la sociedad, deportistas, artistas, políticos, religiosos, ¿verdad?, caen en ese pecado perverso del acoso sexual, del abuso sexual, de la violación. Y pues dice la palabra de Dios, dice el predicador, ¿verdad?, el hombre más sabio del mundo, Salomón, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Desde el Génesis nosotros podemos ver en la palabra de Dios muchos ejemplos de acoso sexual y de abuso sexual. Y es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. El predicador. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 22. En el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 22. Versículos del 25 al 27. Deuteronomio 22, del 25 al 27, dice la palabra de Dios. Mas si un hombre hallare en el campo a la mujer desposada, y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Leer los versículos 23 y 24 del mismo capítulo 22, versículos 23 y 24, para que vean la diferencia, para ver la diferencia. Vamos a ver el contexto. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, estas personas estaban ahí cometiendo un adulterio, es un caso de adulterio. Pero ambos, los dos participantes, y los versículos 28 al 29, dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló.
no la podrá despedir en todos los días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. En el primer caso que miramos, ¿verdad? Vemos el caso de un adulterio, y los dos fueron sacados a la ciudad y fueron apiedrados. Ese fue el castigo de ese adulterio. Y en el segundo caso vemos un caso, ¿verdad?, de referencia al sexo consentido antes del matrimonio. Un sexo ilícito también, ¿verdad? Pero aquí dice que los dos estuvieron consintiendo en tener esas relaciones, o a una mujer usando la fuerza, porque ya se dan casos también, ¿verdad?, de mujeres que abusan contra los hombres. Pero en el versículos que leíamos al principio, hermanos, del 25 al 27, aquí sí la mujer joven da gritos. Dice: mas si un hombre hallare en el camino a la mujer desposada y la forzare, aquí vemos esta palabra, y la forzare. Esta palabra significa en el hebreo, ¿verdad?, shazak. Shazak se dice, que quiere decir asalto, forzar, una violación, ¿verdad?, con fuerza, con violencia, con dominio sobre otra persona que no consiente en el acto. Y la forzar a que el hombre, acostándose con ella, morirá solamente culpable. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Decíamos que es comparable, este acto de abuso sexual es comparable con el homicidio, con un asesinato. Y era la pena de muerte en aquel tiempo. Igual que si una persona matara a alguien, era el mismo castigo de muerte. Entonces vemos aquí estos tres casos. En dos de esos casos hay consentimiento de las dos partes, del hombre y la mujer. Pero en este caso, del 25 al 27 de Deuteronomio 22, vemos que se usa la palabra shazak, que quiere decir forzar, que quiere decir violencia, dominio sobre el otro. Vemos que es un caso de violación, porque ella dice: dio voces la joven desposada, y después una de las partes demanda a la otra diciendo que la violó. Es también algo muy común en el mundo, que se tome como un acto de violación, ¿verdad? En ese pasaje nos explica lo que es un acto de violación, un asalto sexual. Y vemos que se establecen dos cosas, hermanos, en estos textos. La mujer no es culpable. No hay en ella culpa de muerte, dice la palabra de Dios. Ella no carga con la culpa. El que cometió el crimen es el que carga con toda la culpa. Que cometió el crimen es condenado a muerte. Decíamos, ¿verdad? Como lo es aquel que se levanta contra su prójimo y lo mata. Considerado esto como un homicidio también. El castigo debe ser equivalente, y en aquel tiempo era la muerte. Y esto nos muestra cómo Dios aborrece esa clase de perversiones. Y cómo Dios protege y da consuelo a la víctima. Desafortunadamente, ¿verdad?, estas leyes no previenen la comisión de tales delitos cuando las personas no viven en concordancia con la ley de Dios. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bueno, ahí está ese ejemplo, esa definición, podríamos decir, de violación, de abuso sexual. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia donde se efectúa una violación. Génesis capítulo 34. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ver este caso sobre Dina. Dice la palabra de Dios: salió Dina, la hija de Lea,
la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Salió Dina a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Este hombre, hermanos, Siquem, miró a Dina y dice la palabra de Dios, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Este hombre abusó de Dina y dice que se enamoró. Su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Siquem le dice a su padre, ¿verdad? Tómame por mujer a Dina. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su mujer. Siquem había amancillado a Dina su hija, Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Algo terrible, una noticia terrible para Jacob. Su hija había sido abusado por Siquem. Vamos a ver, hermanos, las consecuencias que llevan estos terribles pecados. Dice, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones. Aquí vemos que trajo tristeza a los hermanos de Dina, trajo tristeza a la familia, a los varones. Y se enojaron mucho, trajo mucho enojo, mucha ira también este acto cobarde de Siquem. Porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Estaba prohibido, ¿verdad?, que otras tribus se acostaran con el pueblo de Israel. Se mezclaran las razas, ¿verdad? Y Hamor habló con ellos, el padre de Siquem, Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se les deis por mujer. Y emparentad con vosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijiereis. Y aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijieres, y dadme la joven por mujer. Aquí Siquem y su padre querían convencer a Jacob y a sus hermanos para que le dieran a Dina por mujer. Y mezclar las razas, mezclar las familias, mezclar las naciones, ¿verdad? Dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas. Con palabras engañosas. Aquí vemos cómo ese pecado ahora estaba llevando a los hijos de Jacob a mentir, a engañar, ¿verdad? Un pecado lleva a otro. El coraje, la ira que tenía, la tristeza, lo llevó a un pecado. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Enojados, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Ellos estaban enojados y ya estaban pecando, estaban mintiendo con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación.
mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Ellos dijeron, es cosa abominable. Entonces, si quieren pertenecer a nuestra familia, le dicen ellos, circuncídese todos los varones. Los estaban engañando, ¿verdad? Eso era algo ilícito, no debía de hacerse. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Les pareció bien esta propuesta. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Siquem dice que era el más distinguido, ¿verdad?, de toda la casa de Hamor, de su padre. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre vosotros, así como ellos son circuncidados. Esa era la condición que le habían dado. Y ellos obedecieron a esa condición. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y se circuncidaron a todo varón cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Vean lo que hicieron estos hombres, esos que se habían entristecido y enojado mucho y que hablaron palabras engañosas. Después del tercer día de circuncidado, ¿verdad?, que es el día que siente más dolor, todos los varones de esa ciudad de Siquem y de Hamor estaban doliéndose, estaban débiles, y estos hombres aprovecharon, era el plan que tenían, aprovecharon y mataron a todos los varones. Ellos hicieron venganza por su propia mano. Fíjese cómo lo terrible, las consecuencias del abuso sexual, ¿verdad?, del pecado. Tomaron la ciudad y mataron a todos los hombres a filo de espada, en represalia por la deshonra de Dina. Leví y Simeón cometieron un error, ¿verdad? Condenaron a muerte no solamente a quien cometió el crimen, a Siquem, sino a todos los hombres, inocentes y culpables. Todos murieron ahí. Y después vino un castigo, ¿verdad?, para Leví y Simeón. Fueron reprendidos por su ira. Ese es uno de los ejemplos, hermanos, que tenemos. El caso de Dina, la violación, las consecuencias terribles que trajo. Pero vamos a ver otro ejemplo más. En la familia de David, en la familia del rey David, en la familia real, ¿verdad? Y es que estas cosas pueden suceder hasta en las mejores familias. Vemos que esto que vamos a ver a continuación sucede en la familia del rey David, en la familia real, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el libro de 2 de Samuel. Ya algunos más o menos se imaginarán de quién se trata, ¿verdad?
Segundo de Samuel, capítulo 13. El caso de Tamar. Vamos a ver solamente una parte de la historia de Tamar. Segundo de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer un poco la historia. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Teniendo Absalón, vemos que Absalón es hijo de David. Teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, una hermana de la misma madre y del mismo padre, ¿verdad? Que se llamaba Tamar. Hermosa, dice que era la mujer. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David, pero de otra mamá, ¿verdad? Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Vean esa angustia que tenía el hombre por su hermana, por Tamar. Hasta enfermarse, dice la palabra de Dios, que se enfermó por esta angustia, hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Cuidado con estos hombres solapadores, ¿verdad? Solapadores y astutos. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Vean lo enfermo que estaba este hombre, ¿verdad? Estaba enflaqueciendo. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: vean este hombre astuto, hermano. Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Astuto, ¿verdad? Este hombre, Jonadab. En vez de decirle, ¿verdad?, a Amnón, en vez de decirle: olvídate de ella, es tu hermana, hay muchas mujeres hermosas, busca otra. No, este hombre, ¿verdad?, tenía una mente también enfermiza. Tanto Amnón como Jonadab. Y estaban planeando esa cosa perversa, un plan perverso, hermanos. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Esto, hermanos, era algo de confianza, ¿verdad? Los hijos del rey tenían ciertos privilegios y a veces eran atacados. Entonces, de la misma familia era algo común que se tuvieran tanta confianza. Por eso Amnón le dice al rey David, a su padre, que traiga a su hermana Tamar, por la confianza, ¿verdad? Porque Tamar le iba a dar de comer, no le iba a envenenar, ¿verdad? No le iba a hacer daño. David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos,
y todos salieron de allí. Todos los que estaban ahí cuidando de Amnón, lo sacó afuera. Y quedó nada más Amnón y Tamar, como lo habían planeado, ¿verdad? Estos dos hombres perversos. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ahí le empezó a acosar Amnón a su hermana. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Tamar le dice, ¿verdad? Le advierte que no haga tal cosa. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Pues vemos aquí, ¿verdad? Otra vez esta palabra, la forzó. Vemos aquí, se acostó con ella. Un caso de abuso sexual, de acoso, de abuso y de violación. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Algo terrible, ¿verdad? Algo terrible para Tamar. Y decíamos, ¿verdad?, que nuestros hermanos que son psicólogos, ellos saben lo terrible que es esto, cuando se abusa de una persona, el sentimiento, ¿verdad?, toda la vergüenza, todo el dolor, el desprecio que sienten ellos, algo terrible. Y ella le respondió: no hay razón mayor, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Algo terrible, ¿verdad? Todavía que fue abusada sexualmente, fue sacada de ahí, fue corrida de ahí. Y vienen las consecuencias, hermano. Vienen las consecuencias. Ella no dio su consentimiento, ¿verdad? No, hermano mío, no me hagas violencia. Vemos que es un caso real de violación. Absalón, puede leer usted ahí más adelante en el capítulo 13, ¿verdad? Absalón, el hermano de sangre de Tamar, se percató de lo que había sucedido, aconsejándole permanecer callada. Le hizo creer a Amnón que no sabía lo ocurrido. Absalón, hermano también de Amnón. Pero entre tanto su odio se acrecentó, hermanos. Miramos el caso de Dina, ¿verdad? Cómo los hermanos de Dina se entristecieron, pero también se enojaron mucho, en gran manera se enojaron. Entonces Absalón, hermanos, iba creciendo su odio, su enojo. Cuando su padre, el rey David, se enteró, entró en cólera también, pero no hizo nada al respecto. Tamar, desolada, vivía en casa de su hermano Absalón. Imagínense que su padre se entere
que su hija fue abusada sexualmente y no hizo nada. Qué terrible dolor. Qué terrible dolor para esa mujer, para Tamar. 2 años más tarde, hermanos, el odio no se olvidó, el coraje no se olvidó, la ira no se olvidó. Y Absalón tomó venganza ordenando la muerte de Amnón durante un encuentro de los príncipes de Israel. Absalón ordenó matar a su hermano Amnón, hijo de su padre David. David lloró a su hijo muerto y Absalón tuvo que huir. Ahí vemos las consecuencias, hermano. No solamente destruyó los sentimientos, el corazón, la mente de Tamar, sino que estaba destruyendo la familia del rey David, la familia real. La violación de Tamar, el asesinato de Amnón y la participación de Absalón en un crimen. Absalón ahora era un criminal, mató a su hermano. Esto causó el rompimiento de relaciones entre David y su hijo, entre David y su padre, resultando en la rebelión de Absalón. Se rebeló contra su padre, el exilio del padre y la muerte del hijo por parte del jefe militar del ejército. Y aquí, hermanos, es una de las raíces. Si usted, hemos tenido, creo que, algún estudio sobre la división de los reinos del norte y del sur. Aquí tiene sus raíces, hermano, en la violación de Tamar. Tiene sus raíces en la división de la nación de Israel, en el reino del norte y en el reino del sur. Por este conflicto y otros más, ¿verdad? Pero vemos esas consecuencias que no se acaba ahí. Su padre tenía que haber matado a su hijo Amnón y no lo hizo. No hizo nada. Vemos todas estas consecuencias del pecado. Un pecado lleva a otras. La violación llevó la ira, llevó a la tristeza, llevó a la muerte, al asesinato, a una guerra entre padre e hijo, algo terrible, a la división de una nación, algo terrible, hermano, horrible. Así es el pecado, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos está diciendo Dios lo terrible que es el pecado. En la cruz del Calvario ni se diga, ¿verdad? Nos muestra la muestra más clara de lo horrible que es el pecado, que Dios aborrece el pecado, pero también es la muestra más grande de amor de Dios hacia sus hijos. Vemos que en cada situación, ¿verdad?, de violación, de asalto sexual, de abuso sexual, incluso acoso sexual, que relata la Biblia, las Santas Escrituras, las consecuencias son terribles, son horribles, hermano, negativas, ¿verdad? No hay nada, absolutamente nada bueno en esto, y son cosas que Dios aborrece, cosas que Dios aborrece. Dios no está de acuerdo, lo prohíbe, hermano. Explícitamente aquí nos dice que lo prohíbe. Que ama a sus hijos, se compadece de las víctimas de acoso sexual, ya sean hombres o mujeres, y que va a castigar, no con las leyes de aquí y de ahora, ¿verdad?, sino que va a castigar a esas personas si no se arrepienten de corazón. Lo va a castigar, pero en el castigo eterno, en el infierno. Si alguien ha sido acosado sexualmente, ¿verdad?, denuncie ante la congregación, ante los hermanos, ante las autoridades. Está protegido por las leyes y está protegida por la ley de Dios también. Busque la ayuda de Dios, denuncie si alguien ha sido violado, abusado sexualmente, ¿verdad? Dios está
con ellos. Y busquen también un especialista, porque es mucho el daño que se hace. Primeramente busque la ayuda de Dios y busque también la ayuda de un especialista. Hermanos, este es el estudio de esta tarde. En el próximo estudio vamos a ver cómo podemos evitar, ¿verdad?, en cierta forma el acoso sexual, el abuso sexual, en cuanto a lo que está en nuestras manos. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Vamos a entonar el himno número 16. Después del himno, a ver si está un hermano aquí, para el hermano Gabriel ahí, para la última oración. A ver si puede mi hermano Gabriel ahorita para la última oración. Después de la última oración, hermano, los que quieran comentar.